Para mí el Estado sería el cuerpo político de cada provincia, ciudad o nación. El Estado es el regulador entre las corporaciones, los poderes y entre los que menos tienen, los que más tienen. El Estado es un conjunto de instituciones que regula y administra la vida de una población. El Estado es la sociedad. Para mí el Estado es una organización política democrática. El Estado es todo, somos nosotros, es el gobierno, es todo. Yo lo veo mucho sobre el gobierno y sobre el territorio. Yo lo conozco por las escuelas del Estado. Y el Estado somos todos. Nosotros formamos parte del Estado. Es fundamental para la organización de la sociedad. El Estado te cuida, te educa. En sí, se supone que el Estado debería hacer que todo funcione bien, tipo que no nos peleemos, matemos entre nosotros. El Estado es el que ayuda a la gente, somos nosotros el Estado. ¿Qué es este juego? Me gusta. ¿Qué? ¿Son figuritas del Estado? Exacto, porque hace siglos atrás existían reyes, emperadores, faraonas, pero no existía el Estado. Claro, pero igualmente la humanidad siempre buscó la forma colectiva de organizarse, Exacto, ¿no es cierto? por eso todo este grupo de varones, por supuesto, todos hombres, pensaron nuevas formas de la política. ¿Arrancamos? Me gusta, juguemos, sí, Dale. claro. Empiezo yo. Sí. Locke. El Estado protege la vida, la libertad y la propiedad privada. Envido. Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. Envido, envido. Marx. El Estado es la violencia de una clase sobre la otra. Real envido. Caramba. Rousseau. Para vivir en sociedad es necesaria un contrato social, ¿sí? ¡Falta envido! Hegel. El Estado es el espíritu universal de un pueblo. Truco. Weber. El Estado tiene el monopolio de la violencia. ¡Quiero retruco! Mirá, tomá, Maquiavelo, este es el mejor para mí. Un territorio, una población y un soberano. Quiero vale 4. Argentina es el país federal más desigual, territorialmente más desigual del mundo. Aquellos lugares que están más lejos tienen menos poder político. Tenemos asimetrías territoriales muy marcadas. El Estado sobre todo tiene que tener la capacidad de hacer cosas. O sea, nosotros tendemos a pensar el Estado como un conjunto de cosas inermes, edificios, pero el Estado sobre todo es una cuestión dinámica que tiene que ver con la posibilidad de ejercer ciertos actos en ese territorio. Y una cuestión central es que el Estado tenga la capacidad de actuar de manera homogénea en todo el territorio nacional. Y esto en países como la Argentina es bastante complicado. Argentina es el país federal más desigual, territorialmente más desigual del mundo. Si bien no es de los países más desiguales en términos absolutos sociales en la región, sí lo es en términos territoriales. La Argentina es una federación en algún sentido muy virtuosa también, porque si bien tiene provincias con una fuerte personalidad y rasgos regionales muy marcados, no tiene niveles de enfrentamiento que tienen otras federaciones. Alguna vez charlaba con un colega de la República de la India
y me decía que lo federal en Argentina era muy fácil porque en India había 3.000 idiomas y no sé cuántas religiones que una consideraba a la otra absolutamente hereje, con lo cual mediar entre esos actores era muy difícil. Y en verdad acá no tenemos graves problemas ni religiosos ni lingüísticos, sí tenemos temas económicos, de especialización productiva y sobre todo, como casi todas las federaciones del tercer mundo, tenemos asimetrías territoriales muy marcadas. Tenemos asimetrías territoriales muy marcadas. República Federal Argentina. ¿Y sabés qué otros países son federales? Yo, Estados Unidos. Sí. Rusia, India. Listo, los que tienen mayor población. No, porque China no. Y de América del Sur, ponele. Sí. ¿Sabés cuáles son federales además de Argentina? Los 8, todos. No, no son 8. Son Argentina y 2 más. ¿Cuáles? 2 más, no me digas, Perú y la Guyana del medio. No. ¿No? Brasil y Venezuela. Bueno, pero somos un país federal. ¿Vos pensás que somos tan federales? Ahora me das miedo, no sé qué decirte. Sí, yo creo que sí. ¿No? En nuestro país, toda su población quiere vivir alrededor de Buenos Aires. 1 de cada 3 habitantes reside en la capital federal o en el Gran Buenos Aires. En nuestro inmenso territorio, que tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados, existen zonas que todavía no han sido explotadas y que viven al borde de la miseria pese a ser poseedoras de incalculables riquezas. La gente se siente atraída por la gran ciudad y no regresa más a su lugar de origen. De Buenos Aires, lo que más me gusta, las milanesas. En Buenos Aires lo que más me gusta es los edificios y las tiendas también. Y bueno, me gusta la música que hay, me gusta cómo son la gente, el acento de la gente. Lo solidario que somos los santafesinos. Lo mejor que yo creo es el trato que recibimos unos a otros. Lo que más me gusta de mi provincia son los lugares, los paisajes. Y lo mejor son los paisajes, son los monumentos, son los animales, son las montañas y todos esos lugares. El paisaje, también la comida. Lo mejor de mi provincia es el asado con leña. El locro. La gente. Y lo que me gusta es que ahí están todos mis amiguitos donde puedo jugar. Y lo mejor de Córdoba, la gente, somos gente muy carismática y cariñosa. Lo que es el cuarteto, se puede decir. La música, chamamé, cumbia. El turismo, porque cada vez que vas al centro por ahí te cruzas con alguien que no sé, viene de Estados Unidos o Alemania, no sé, China. Que lo que me gustó fue que Messi haya nacido acá. A mí siempre me gusta decir que uno puede ir al último pueblo de la Argentina y uno sabe que está el Banco Nación, la comisaría, la escuela y el Correo Argentino. Pero también es un problema porque aún con ese mínimo que sí está en todo el territorio, es muy heterogéneo. Sea un ciudadano que necesita que el Estado en cualquiera de sus ventanillas le resuelva o lo ayude o lo asista en la resolución de problemas muy concretos y en la posibilidad de acceder a un conjunto de derechos que muchas veces no sabe a veces la ciudadanía que los tiene o no sabe cómo hacer para acceder a ellos. Todavía estamos pagando el desastre que se hizo en la década de los 90 con esa mirada neoliberal de desarmar el Estado Nacional, mandarle las escuelas y los hospitales a las provincias sin los recursos. Entonces las provincias se quedaron atrapados en que están a cargo de la mitad del gasto público total, pero en promedio colectan solo el 20%. Entonces ahí, en esa diferencia, es donde está toda esta trampa de las desigualdades y esas negociaciones y la coparticipación y la búsqueda de transferencias específicas y demás. Hay un elemento que es fundamental. Si vos lo mirás desde el lado del gasto y del lado del empleo público, las provincias y los municipios son muy grandes y muy poderosos. Ahora, si vos lo mirás desde el lado de los ingresos, la gran mayoría de los ingresos son generados por el Estado Nacional. Casi de cada 100 pesos que se generan ingresos
por impuestos, por regalías, por todo lo que haya, de cada 100 pesos, 80 los cobra la nación. ¿Qué pesa más? ¿La billetera o la construcción territorial? Se genera una situación en la cual aquellos lugares que están más lejos, no solo geográficamente, sino socialmente o políticamente del Estado, tienen menos poder político. Entonces es una especie de círculo vicioso en donde tus problemas no se ven. Los problemas de las áreas más remotas o más pobres de la Argentina llegan menos a la mente pública que si hay un corte de calle en la Panamericana. ¿En el futuro van a existir nuevas provincias? ¿Van a existir nuevas provincias? Respuesta corta es: no me parece. Sin embargo, hay que decir que históricamente hubo en la Argentina muchas tensiones en tal sentido, ¿no? Y hay tradiciones. En Salta, con Orán, en Mendoza, con San Rafael, en San Juan, con Háchal. Siempre hubo una segunda capital en Catamarca, con Belén. Hubo una segunda, en Chilecito, en La Rioja. Una segunda ciudad que decía, che, yo también quiero ser provincia. Pero si me decís así a grandes rasgos, me suena difícil. Eso lo veo más difícil porque las provincias son las fundantes de la nación. Lo que sí veo más es la intensificación de cooperación intrarregional en términos de infraestructura. Pensemos que hay lugares, por decirte, Chipoleti, que está en Río Negro, y Neuquén, que los divide un pueblo, tienen mucho más que ver entre ellos que con Viedma, que queda en otro lado, o el sur de Chubut con el norte de Santa Cruz, o pensar en corredores como Mendoza, San Luis, Río Cuarto, Villa Mercedes, Río Cuarto, como generar corredores productivos. Los veo más de ese tipo de cosas que realmente cambiar provincias. A ver, Violeta, vamos a repasar un poco, ¿sí? ¿No? Porque el territorio, el mapa va modificándose según la época, ¿no? Sí, tal cual. Mira, acá en 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, compartíamos territorio con lo que hoy es parte de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sí. O sea, éramos todos un mismo territorio. Bien. ¿Y acá? En 1816, las provincias de la Mesopotamia no fueron al Congreso de Tucumán, pero sí había diputados de Chuquisaca, que es lo que hoy sería Bolivia. Bolivia, claro, que formaba parte del Alto Perú en esa época, indudablemente. Exacto. Mirá. Mira, ahí tenés el de 1944. Este lo conozco porque estudiaba en la escuela. Y con la este es muy parecido, pero hay un pequeño detalle. Hay una provincia que ya no existe, que es esta, la del gobierno de los Andes. Ah, mira. Porque formaba parte con Jujuy y también tenía parte de Salta y parte de Catamarca. Mira, exacto. No sabía. Sí, era la provincia de La Puna. Mira. Sí. Mira. Y en este, que es el de hoy, Argentina parece como chiquitita, ¿no? Sí, o sea, porque todo este mar es nuestro. Sí, se le llama la Pampa Azul, este mar, toda esta plataforma submarina la oceánica. Es casi el mismo tamaño que toda la Argentina. Total. Pero hay una cosa igual que todo bien, muy bonito, ¿no? Sí. Pero hay algo que no me cierra, no entiendo, viendo las provincias y todo eso. Sí. ¿Por qué se le dice a las provincias el interior? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y a Buenos Aires? ¿A Buenos Aires qué sería? ¿El exterior, Buenos Aires? Es una buena pregunta. ¿O el exterior qué es? ¿El cosmos? O sea, ¿nosotros qué seríamos? Aliens. Yo no sé por qué le dicen interior a provincias o algo así, no sé. Para mí, ¿no? Mi forma de pensar, para mí le dicen el interior a las provincias porque es el corazón de nuestro país. Para mí que le dicen interior ya que no son la capital del país, o sea, están alejadas de la capital. Buenos Aires no es un exterior. Porque todo el poder se rige en Buenos Aires. Que nunca entendí eso, porque a mí tampoco me gusta tanto que sea así. Como que haya una capital que esté todo muy centrado ahí y después estén los otros como si fuesen nada. Porque tiene más plata, la gente de antes tiene más plata, estaba Rosa, que le gustaba mucho Buenos Aires, tiene sentido, pero no es lo mejor. Todo lo grande, porque todo lo grande se hace, no sé, en Buenos Aires. Es el medio para mí, Buenos Aires. Dicen que el exterior es el más, como del más rico y todo eso. Todo el exterior siempre le dicen el importante. Y si Buenos Aires fuera el exterior, estaría fuera de la Argentina. Buenos Aires es el interior. Creo que todos somos iguales porque todos estamos en la tierra de Argentina y somos todos argentinos.
El censo que hizo Sarmiento, por decirles una cosa, mi provincia, Catamarca, tenía más población que Santa Fe. Era otra Argentina, totalmente diferente. La Argentina moderna, que le han pasado un montón de cosas, le pasó Irigoyen, le pasó Perón, le pasaron las dictaduras, Alfonsín, todo, reproduce esta idea de una locomotora y un norte pobre. Las 14 provincias del NOA Cuyo, que están ostensiblemente retrasadas. Y si lo queremos decir en términos históricos, claramente, el que ganó la guerra civil, el que la perdió, y la zona que se pudo ocupar una vez que la Argentina estuvo organizada, que fue la Patagonia. Es el problema histórico de no haber invertido en el desarrollo federal. Pues no es que la gente viene por inercia, viene porque acá hubo infraestructura, porque hubo inversión, porque la ciudad de Buenos Aires tuvo uno de los primeros subtes, se diseñaron uno de los primeros subtes en el mundo, donde tenés un teatro Colón que se diseñó como los mejores de Europa, y en la mayoría de las provincias no tenías ni oferta cultural ni transporte público. También las oportunidades hay que crearlas. Cuando se creó la industria automotriz en Córdoba, no había antes una industria automotriz en Córdoba. Se generaron con el apoyo de la industria, con el INTI, distintos institutos para generar esas potencialidades. Un auto está hecho de varios miles de piezas procedentes de las industrias y materiales más inesperados. Plásticos, maderas, vidrios, pinturas se unen unos a otros para lograrlo. El auto promovió el desarrollo del caucho, el boom del petróleo. El auto impulsó y sigue impulsando a muchas otras industrias. Y un mundo sin autos parecería hoy el colmo del absurdo. La carrera no hace más que empezar. Ya se vislumbra el futuro. Un futuro que traerá el helicóptero, el hovercraft, o quién sabe, casas viajeras que sean al mismo tiempo domicilio y medio de transporte. La pandemia es una clara experiencia, que podemos ver la capacidad que tiene el Estado para organizar y para coordinar. O sea que el Estado no es un monstruo bíblico, sino que cuando quieren nos pueden cuidar. Es lo que pasó. La importancia de la salud pública creo que fue uno de los datos más centrales que quedaron de la pandemia. Realmente en los momentos más dolorosos o con más incertidumbre de la pandemia, lo que sostuvo a la capacidad de respuesta de Argentina a la enfermedad fue el sistema público de salud. Y porque yo creo que la pandemia pudo mostrar con mucha claridad que esa coordinación automática del mercado tiene un límite muy claro y concreto, que es que ante una situación de emergencia generalizada, como fue la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, requería una coordinación realizada por el Estado y que los esfuerzos fuertes los tuvieron que hacer para implementar rápidamente un conjunto de políticas que pudieran atender la emergencia sanitaria y económica que también generó la pandemia, de los trabajadores públicos, tanto del sector salud, que son los que indiscutiblemente uno ve con mayor claridad que estaban en la línea de emergencia, pero después para implementar todas las políticas de contención para el sector privado, de crédito blando, de ATP, de IF, etcétera, etcétera, tuviste que tener una cantidad de trabajadores y trabajadoras que encima desde sus hogares en muchos casos tuvieron que trabajar
denodadamente para poder implementar en tiempo récord eso. No solamente porque el sistema público se hizo cargo de la atención de la mayoría de las personas que se enfermaron de COVID, sino porque coordinó un montón de cuestiones. Coordinó a dónde se mandaban respiradores, armó equipos itinerantes de médicos y médicas y enfermeros y enfermeras que iban de provincia en provincia. Como sabemos, coordinó la compra de las vacunas, coordinó los operativos de vacunación, y creo que esto fue lo central, que tenemos que volver a recordar algo que sabíamos antes, que es que las funciones de coordinación en la masividad, o sea, cada vez que necesitamos coordinar mucha gente o muchas cosas, el único que lo puede hacer es el Estado. Los desafíos que tenemos enfrente como sociedad son desafíos altamente complejos como la pandemia. Si tenemos que enfrentar el cambio climático, políticas de desarrollo nacionales, de conexión global, son todas políticas de altísima complejidad que requieren la cooperación del gobierno nacional, de las provincias, de municipios y distintos tipos de instituciones. Durante la pandemia mis papás trabajaban en mi casa. En la pandemia mi papá tuvo que salir a trabajar igualmente porque es camarógrafo, pero mi mamá se quedó en mi casa. Mi papá en la pandemia trabajaban en casa. Sí. Sí. Y sí, estábamos más tiempo juntos. Sí, mis papás pasaron más tiempo conmigo. Mis papás en tiempo de pandemia estuvieron más tiempo afuera que adentro. Durante la pandemia estuve más con mis papás y sí, también trabajaban en casa. Estuvimos más tiempo juntos, de sobra creo. La verdad, depende, porque algunos momentos estábamos todos encerrados en nuestros cuartos, viendo la tele o jugando, y había otros momentos donde sí, normalmente pasábamos en familia. Ahora que nos amigamos con el Estado, ¿no? Porque son personas, te voy a contar algo muy interesante. Sí. El primer empleado público argentino fue un cartero. Mirá ¿Sí? qué loco. Muy importante. Era como el internet del virreinato, una cosa así. Mirá, justo ahora que estamos acá en el Correo Central, convertido en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Un Así cartero, es. mira vos. Así es, qué loco, ¿no? Todo. Pero bien, del pasado vamos al futuro. Porque vamos a ver ahora cómo es que va a funcionar el Estado en el futuro. Para eso es Futuralia, ¿sí? Sería genial que en el año 2050 la Argentina tuviera un Estado que pudiera hacer más cosas. Me parece que enfocar la discusión en si el Estado tiene que ser más grande o más chico no tiene ningún sentido. Como digo, lo importante del Estado no es una cosa, sino que es la capacidad de hacer cosas. Lo que necesitamos es un pacto nacional de decir, que se ha repetido mucho en esta gestión, de nadie se salva solo. No le va a ir bien a un mendocino si a un sanjuanino le va mal. No le va a ir bien a un porteño si el Gran Buenos Aires sigue en una espiral de pobreza, exclusión y violencia. Me gustaría que sea un Estado que además hubiera recordado cosas que sabía hacer y lo olvidó. Que supiera hacer, como decía, esto de la planificación de la escala, de la planificación de lo grande, que tuviera la capacidad de acometer proyectos grandes de desarrollo, grandes de inversión, grandes de energía, que sea un Estado valiente. Pero sí defendemos la capacidad del Estado por transformar a nuestro país, y nosotros tenemos desde Irigoyen con la creación de YPF hasta el peronismo con la instalación de los derechos de los trabajadores, hasta la ola latinoamericana de principios del siglo XXI que logró tantos derechos sociales en toda Latinoamérica. Tenemos toda una serie de elementos que nos parecen muy virtuosos. Y en suma, los grandes argentinos, te puedo decir, fueron todos empleados públicos, empezando por San Martín y Belgrano. Ser argentino para mí significa querer al país, ayudar al país. Para mí es todo. Ser argentino es muy lindo. Significa ser portador de derechos y orgullo de una nacionalidad que me gusta. Y ser argentino me llena de orgullo. Estoy feliz. Y ser argentina es todo. Ser argentino para mí significa todo.
Ser argentina yo creo que es un sentimiento. Me gusta ser argentino a mí. Para mí ser argentino significa representar una patria honrable, seguir tradiciones antiguas, respetar el pueblo, o sea, acompañar las decisiones del pueblo. Argentina es un país que pelea mucho por la libertad, a veces por el feminismo y también pelear por otras cosas. Eso también para mí es argentino. Y un poco también saber qué pasó y ser parte de un poco de la historia. Tener el patriotismo y entender la historia. Ser humilde y como es luchar por nuestro país. Un orgullo. A veces me agarran los rayos de decir me voy a otro país, pero digo no, ¿qué estoy diciendo? Argentina es Argentina, es nuestra, es lo más grande que hay. Llorar con el himno nacional, yo me emociono mucho con el himno nacional. Es algo que me da fortalezas, me encanta ser argentino, orgulloso de mi país. Y yo me siento orgullosa de ser argentina. Para mí ser argentina es algo muy lindo. Con el corazón hacia mi patria. Es un sentimiento muy fuerte que se trae de nacimiento ser argentino. Y hacer cosas por mi país, de mi mínimo lugar, ¿viste? Algo puedo hacer. Para mí lo que significa ser argentina es ser una persona libre. Ser argentina para mí es el orgullo más grande. Es un gran orgullo. Es una gloria, es un país que amo, que adoro. Por eso cuando hablan mal de Argentina no los entiendo. Mi viejo era tano, mi mamá también, y decían, este es el mejor país del mundo. Este país no tiene con qué darle, no tienen con qué darle. Ser argentino ser argentino es ser argentino. Llegamos al final de Futuralia. Viste que no era tan complicado el tema del Estado. No, la verdad me costó un poquito, sí, poquito. Pero no, es simple, entendí. Para el Estado somos uno, pero también somos todos. Todas. Todes. Todes.